Abund bashmayu netekadash shemoch tiveh malekutoch newesel yonoch ayikanod bashmayu ofebar ochavelan lahemod senekonan. Hace 8 días con San Justino, uno de los apologistas griegos, pero les hice alusión yo a algunas acusaciones falsas que les hacían a los cristianos. Y les dije que existía un libro que se llama Octavio, el autor es Minucio Félix. Ahí es donde se narran estas, para que se los voy a leer, para que no sea solo de memoria, de qué acusaban a los cristianos, qué decían de ellos. Pero también les voy a leer el Octavio de Minucio Félix, es un libro de defensa, es una apología. Minucio Félix defiende contra esas acusaciones. Entonces, para completar la clase de la anterior semana, voy a leer algunas partes del Octavio de Minucio Félix. Y en la actualidad, a medida que las costumbres depravadas se difunden de día en día, estamos en el siglo III, principios del IV, y ya se hablaban de que las costumbres depravadas se difunden de día en día. ¿Qué diríamos en el siglo XXI? Dice, como la mala hierba que crece más rápidamente. Se trata de una conspiración que hay que sacar completamente a la luz y condenar. Se conocen los cristianos entre sí mediante marcas y signos. ¿Cuáles signos usaban los cristianos en el siglo IV? La cruz. Ya usaban la cruz, como nosotros, la cruz y otros saludos y gestos rituales. O sea, no se podían manifestar ante todos como cristianos, pero entre ellos hacían algún signo para darse cuenta que creían en Cristo. El pez fue un tiempo, y luego la cruz, y luego algunas ciertas inclinaciones, saludos entre ellos, en honor de Cristo. O sea, ellos se manifestaban cristianos, aunque no fuera públicamente. Oigan esto, se profesan amor mutuo casi antes de conocerse. Por todas partes se difunde entre ellos una especie de religión libidinosa, y hasta se llaman indistintamente hermanos y hermanas, convirtiendo así en incesto el frecuente adulterio mediante el recurso a un nombre sagrado. O sea, en nombre de Cristo hay adulterio, no respeto nada, hay lujuria entre los cristianos. Por eso se les odiaba, claro, se encontraba alguien que había oído tantas cosas, pues eso es de lo peor, ¿no? Dice, he oído que adoran, ignoro por qué necia convicción, la cabeza del más torpe de los animales domésticos, el asno. Otros cuentan, esto está terrible, que rinden culto a los genitales de su jefe religioso y de su sacerdote, como si de ese modo adoraran el sexo de su propio padre. No sé si será una falsedad, pero en todo caso se trata de una sospecha de que casa muy bien con las ceremonias secretas y nocturnas. Hay quien habla de que veneran en sus ceremonias a un hombre castigado al mayor suplicio por su delito y la madera funesta de una cruz, y les atribuye altares apropiados y depravados y criminales, de modo que les hace así venerar lo que merecen. Vamos a hablar del banquete, pero otra voz. El banquete, o sea, la Eucaristía que celebramos, que es santa, vean cómo la interpretaban los paganos, lo que les dije hace 8 días, pero leído. Dice, también es conocido lo concerniente a su banquete, pues todo el mundo habla de ello por doquier.
Así lo atestigua el discurso de nuestro conciudadano de Sirta. En un día señalado se reúnen para el banquete personas de todos los sexos y edades con todos sus hijos, hermanas y madres. Ahí, después de un copioso festín, cuando el ambiente del banquete se ha caldeado y la embriaguez ha inflamado el ardor de la pasión incestuosa, incitan a un perro que ha sido atado a un candelabro a realizar saltos y brincos, echándole una pizca de carne más allá del perímetro de la cuerda con la que está atado. Derribada y extinguida así la luz que sirve de testigo, se entregan, protegidos por las tinieblas, impuras a las solicitaciones de una pasión repugnante por medio de la incertidumbre del azar, de manera que aunque todos sean de hecho incestuosos, son sin embargo igualmente cómplices del incesto, pues cualquier cosa que cada uno de ellos pueda realizar responde al deseo de todos. Eso era lo que decían, a eso se juntaban cuando la Eucaristía es lo más santo, por eso los apologistas defendían, pues. Pero el mismo Minucio Félix, que era cristiano, era un abogado de Roma que se hizo cristiano, él los defendió. Y viene aquí la defensa contra las acusaciones de infanticidio, porque no leímos lo que les decía, que matan a un, ¿se acuerdan? A un niño y se lo comen. ¿Qué dice Minucio Félix? ¿Cómo defiende Minucio Félix? Esta es la verdadera doctrina cristiana acerca del respeto a la vida. Vean, siglo III, principios del IV. Quisiera ahora responder a aquel que dice o cree que nuestra iniciación realiza por medio de la muerte de sangre de un niño pequeño. Piensen que puede suceder que un cuerpo tan delicado y tan pequeño reciba esos golpes mortales, que haya alguien capaz de golpear y derramar y beber la sangre fresca de un ser jovencito apenas humano. Solo quien pueda atreverse a hacerlo es capaz de creerlo. Veo en efecto que vosotros, a los hijos que habéis engendrado, los exponéis a las fieras y a las aves, o los estranguláis, sometiéndolos a un género de muerte A ver, está hablando de las costumbres paganas de los romanos. Cuando nacía un niño mal, lo exponían a las aves, a las fieras, o lo estrangulaban. Se está defendiendo Minucio Félix. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a golpear a la carne de un niño pequeño? No, ustedes son los que hacen eso, y les está diciendo en su cara este abogado. Hay incluso mujeres que mediante ingestión de brebajes destruyen en sus mismas entrañas el origen del fruto humano, cometiendo un parricidio antes de dar a luz. O también estas cosas tienen su origen en el modo de comportarse de vuestros dioses, pues Saturno ciertamente no expuso a sus hijos, pero los devoró. Por eso, en algunas partes de África los padres inmolaban a sus hijos recién nacidos, acallando sus gemidos con caricias y besos para no ofrecer una víctima llorosa. Son ejemplos de que los paganos eran de veras malvados. Los cristianos no podían matar a los niños. Y en cuanto a la pureza, dice: por lo que respecta a los banquetes incestuosos, se trata de una pura fabulación, urdida contra nosotros por la conspiración de los demonios, para ensuciar la gloria de nuestra castidad, esparciendo sobre ella una infamia repugnante, y lograr así que los hombres, antes de informarse de la verdad, se alejen de nosotros aterrorizados por esa vergonzosa reputación. Nosotros mostramos el pudor no en el rostro, sino en el alma. De buena gana permanecemos unidos con el vínculo de un único matrimonio y ejercemos el deseo de engendrar con una sola mujer o con ninguna. Entre los paganos parece que los hombres podían tener hijos con distintas mujeres, como ahora hay muchos paganos, aunque estén bautizados. Entre los cristianos, el hombre solo engendra con una mujer o con ninguna. También había castidad por el reino de los cielos, ¿no? Está hablando un abogado como diciendo: tengo las pruebas, no somos impuros como ustedes nos lo dicen. Nuestros banquetes no solo son honestos, sino también sobrios, pues no nos excedemos en la comida,
ni prolongamos los banquetes. También ahora hay muchos paganos, banquetes paganos, excesivamente, y que traigan más vino y más botellas. Y no se fijan que es el puente, es el día de descanso. Vivimos como paganos, no como cristianos. Los cristianos son sobrios. Así dice, ¿no? Bebiendo vino, fíjense, bebiendo vino sin mezcla. El vino sin mezcla es mucho más fuerte. El vino mezclado, hasta los hebreos, los judíos, nuestro Señor usó vino con agua. Se rebaja con agua, es signo de sobriedad. Entonces, sino que moderamos la alegría. ¿Cómo deben ser las fiestas cristianas? Moderamos la alegría con gravedad, por medio de una conversación casta. ¿Habrá conversaciones castas en las fiestas? Ustedes que van a las fiestas más. Nosotros casi puras fiestas religiosas, pero las fiestas paganas, ¿habrá castidad en las pláticas? Y estaban acusando a los cristianos de algo que no hacían, y de un cuerpo aún más casto. Y hay muchos entre nosotros que disfrutan, sin jactarse de ello, de la virginidad perpetua de un cuerpo intacto. Había vírgenes ya por el reino de los cielos. En suma, el deseo del incesto está tan lejos de nosotros que a algunos incluso una unión honesta les avergüenza. Hay hasta perfecta virginidad, no hay impureza. Esa es una manera de cómo los apologistas defendían. Eso estaba pendiente de la otra vez, que quería mostrarles con pruebas, pues, el Octavio de Minucio Félix. Seguimos con nuestro apologista San Justino, que estábamos viendo hace 8 días, que terminó con el martirio el año 165 en la ciudad de Roma. Hasta ahí su vida, una vida buscando la verdad, hasta que se encontró con Cristo y se encontró con la verdadera filosofía. ¿Cuáles son sus obras de San Justino? Tenemos 3 obras: Apología Primera, Apología Segunda y Diálogo con Trifón. Pensé que iban a decir Apología Tercera. No hay Apología Tercera. Es Apología Primera, Apología Segunda. Alguien que escriba en el pizarrón, que nos haga el favor. Apología Primera, Apología Segunda y Diálogo con Trifón, con mayúscula. Trifón era un rabino judío que se encontró con Justino y discutieron. Parece que fue verdad, es decir, no fue un artificio literario, sino que se encontraron, uno decía algo y el otro le respondía, y se puso por escrito esta obra, Diálogo con Trifón, que es muy famosa porque es el primer encuentro de un cristiano con un judío. Qué interesante, no sé si ustedes han hablado con judíos, pero cuidado, no es tan sencillo. No es fácil sostener la doctrina cristiana contra el judaísmo, sobre todo el judaísmo ortodoxo extremista, ¿verdad? Bueno, ya Justino tuvo una experiencia con un judío llamado Trifón. ¿En qué consisten las apologías? Primero, ¿qué años son? Las apologías son del año 150 alrededor. Justino muere en el 165 más bien. Unos 15 años antes de su muerte escribe las apologías. Él era ya un filósofo y escribe a Antonino Pío, el emperador Antonino Pío. O sea, no va por las ramas, va a la máxima autoridad a defender los derechos de los cristianos a no ser castigados por solo su nombre, sino que se investigue. Si son culpables, que se les castigue, pero si son inocentes, que se les deje de perseguir. En la primera apología en concreto, le dice al emperador: escúchelos. No se puede juzgar a alguien sin escucharlo. Y esto es una norma, pues, de derecho, ¿no? Fundamental. Ustedes también en su casa, con sus hijos, no sé, con su esposo, a quien vayan a acusar, hay que escuchar primero. Todo el que tiene autoridad
no puede juzgar sin antes escuchar ambas o 3 o 4 partes. Escuchar solo a una es injusto. Se pueden cometer errores y errores graves, encarcelar. ¿Cuáles eran los castigos para los que eran cristianos? Cárcel, se les quitaba los bienes. Imagínense, ustedes tienen su tienda, viven del comercio, los descubren que son cristianos y les quitan su tienda. ¿De qué van a vivir? O a veces destierro, no puedes vivir en esta ciudad, tienes que irte a otra porque eres cristiano. O la muerte. Lo peor que podía pasar era a la muerte, y muerte cruel, no era solamente, no sé, envenenamiento que se usaba en el Imperio Romano, sino que era a las fieras, los cristianos a las fieras. Solían guardar animales de África feroces en las jaulas del anfiteatro, panteras, leones, leopardos, los alimentaban, pero también los dejaban con hambre para que estuvieran muy bravos cuando viniera el circo, cuando viniera la exposición pública, pudieran disfrutar la gente pagana de la sangre inocente de los cristianos. Era injusto. Y tuvimos cientos, no exagero, de miles de mártires. Cientos de miles. ¿Cuánto tiempo duró eso, padre? Del siglo II hasta el siglo IV, como 300 años. El año 313 fue la libertad de la iglesia, el edicto de Milán, 313. Antes de eso, desde San Pedro y San Pablo, murieron mártires. Entonces, no era cualquier cosa. Por eso San Justino le dice al emperador Antonino: si hay crímenes reales, que robó, que está cometiendo algún ilícito, que se les castigue, pero no por el nombre de cristianos. El nombre de cristianos no es signo de delincuente, porque imagínense cómo vivían, y luego acusados de esto, se les temía a los cristianos. Pero aprovechan los apologistas para exponer la doctrina cristiana. Te voy a decir lo que hacemos. Nos amamos como hermanos. Celebramos un sacramento donde se hace presente nuestro Redentor y Fundador. Y por eso sabemos cómo celebraban los sacramentos, sobre todo el bautismo y la Eucaristía. Antes los paganos no sabían que había esos sacramentos, hasta que los apologistas pudieron exponerlo. Esto fue en la primera apología. Y la segunda, más o menos es igual, es la más corta. Curiosamente, cuando en el seminario les digo, van a leer una obra de San Justino, casi todos escogen la segunda. Está bien chiquita, es como complemento de la primera, pero me han sorprendido 2 o 3 que leen el Diálogo con Trifón. Este es un librote enorme. Todavía hace poco me encontré a un padre, le dije: ¿te acuerdas qué leíste de San Justino conmigo? El Diálogo con Trifón. Me sorprendiste, ya nada más con haber dicho, yo preparé esto está muy grande. Este está cortito, este más corto y este más grande. Padre, ¿venden los libros? Sí, en las librerías católicas sí hay. Entonces, la segunda es más o menos lo mismo, pero con casos muy concretos. Le habla que dice: Urbico, un prefecto de la ciudad de Roma, mandó matar a 3 personas. No anda por las ramas. Es como si ahora dijeran, nuestro gobernador Alfaro mandó matar a fulano, fulano y fulano. Se habla que mandan y todo, pero casos, acusaciones concretas es muy difícil. Justino, al prefecto de la ciudad, al gobernador, le dice: mataste a 3 cristianos. Se lo dice en la apología. ¿Por qué? Pues porque la esposa de uno se hizo cristiana y el esposo, por odio a su propia esposa, la acusa, se descubre que sí es cristiana y los mandan matar a los 3. Murieron tal día de esta forma. ¿Tú crees, Antonino Pío, que el gran imperio romano va a apoyar una obra tan depravada? Matar a 3 inocentes.
Los cristianos no son delincuentes, los cristianos son buenos, se aman unos a otros. Y luego viene el diálogo con Trifón. Vamos a leer enseguida partes de las apologías, pero estoy exponiendo las 3 obras. Y es un diálogo. ¿Qué es un diálogo? Bueno, ¿qué dices tú, qué digo yo? ¿No? Parece que sí existió en Éfeso, en la playa de Éfeso, se encontraron Justino con un judío, que era muy sabio, se llamaba Trifón. Se saludaron, hablaron cada uno de su propia fe, discutiendo sobre todo en torno a que si Jesucristo era el Mesías. Justino afirma que sí, los cristianos decimos que sí. Ellos siguen esperando al Mesías hasta la fecha, ¿no? Dicen que ya se está preparando el mundo para que venga el Mesías a la tierra. Lo dicen con una cita bíblica, dice que Cristo no es el Mesías, porque él dijo que iba a venir a poner, no iba a venir a traer paz, sino que iba a poner al Padre contra el Hijo contra la Madre. Eso es... Ellos dicen al revés, el Mesías va a venir a traer paz. Sí. Por eso lo descalifican. Sí, tienen muchos argumentos. Sí, allá mismo en Tierra Santa es muy perseguido el nombre de Cristo. Jesús, el Hijo de María, le dice, no nuestro Señor Jesucristo. Sí lo respetan porque fue un gran profeta, pero no es el Mesías, no es Dios. Segundo, el Antiguo Testamento es el único válido. El Nuevo Testamento no es palabra de Dios, dicen los judíos. Justino, en cambio, dice, el Nuevo Testamento está inspirado por el Espíritu Santo, es palabra de Dios, o sea, toda la Biblia es palabra de Dios. Nuestra doctrina es como la de Justino. Sí. Entonces ellos sí creen en los profetas. Sí, pero no se cumple en Cristo. No se cumple en Cristo. Están por cumplirse todas las profecías, ¿no? Luego, ¿qué afirma Justino contra Trifón? Que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Uy, eso no lo aceptan ellos, qué esperanza. Ni hasta la fecha, dígale a un judío, nosotros somos nuestra alianza, Abraham, nuestros profetas, nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Cristo es el que fundó nuestra fe basada, sí dependemos de ustedes, les debemos mucho, pero ya lo superamos, podríamos decir, porque Cristo ha actuado ya 2000 años en su iglesia, nuevo pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel son los 12 apóstoles, sobre ellos está fundada nuestra fe. Entonces, hubo ese diálogo, no tenemos certeza que se hayan reconciliado, que Trifón haya dicho, sí es cierto, me voy a hacer cristiano, o que Justino haya dicho, tiene razón, yo quito mis creencias para hacerme judío. No hubo conversión, no hubo proselitismo, sino que siguieron cada quien su camino, pero se dieron la mano. Tú piensa como debe ser, tú cree lo que tú quieras y déjame con lo que yo creo, y siguieron adelante. Pero la ventaja de este encuentro fue que San Justino expuso la doctrina cristiana contra el judaísmo, por primera vez en la historia. Entonces ese diálogo con Trifón es muy valioso. Y dicen detalles, ya es tarde, ya vámonos a comer. Duró 3 días la discusión. Yo me los imagino a orillas del mar, debajo de una sombra, platicando, se levantaban, se tomaban un coco, se iban un rato a descansar. Oigan, 3 días discutiendo. Allá del oriente de Éfeso debe ser. Existen ruinas en Éfeso, ruinas muy grandes allá en Turquía. Está el teatro, una calle, está esta playa donde se cree que tuvieron intervención, sigue estando cerca de las ruinas de Éfeso. O sea, esto fue muy real. Estas son las 3 obras de San Justino, para darnos una idea. Ahora vamos a ver, en cuanto a la doctrina eucarística,
estamos en la página 54 en adelante. Vamos a leer de la Apología Primera. Vamos a leer lo que dice del bautismo y de la Eucaristía. Estamos en un paso más de la Didaché. Recuerden que vamos como cronológicamente. La Didaché hablaba de bautismo con agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora habla de bautismo ya más sofisticado, más preparado, y sobre todo habla de la Eucaristía, cómo se celebraba. Este es un tesoro, ¿eh? El Catecismo de la Iglesia Católica trae extractos de San Justino. Hace alusión, sobre todo porque es el testimonio más antiguo de cómo se celebraba la Eucaristía en el año 150 alrededor, en Roma. Parece que asistimos a una misa de cualquier parte del mundo, como la tradición de la Eucaristía fue siguiendo. Por eso este texto que vamos a leer es muy valioso. Por nuestra parte, nosotros después de así lavado el que ha creído y se ha adherido a nosotros, le llevamos a los que se llaman hermanos, ahí donde están reunidos, con el fin de elevar fervorosamente oraciones en común por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado y por todos los otros esparcidos por todo el mundo, suplicando se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por nuestras obras, hombres de buena conducta y guardadores de lo que se nos ha mandado, y consigamos así la salvación eterna. A ver, entonces, después del bautismo, se reunían para dar gracias a Dios, elevar fervorosamente oraciones en común por nosotros, por el que acaba de ser bautizado y por todos los que están en el mundo. Estoy pensando, ahorita están llamando y creo que es un bautismo. ¿Qué hacemos nosotros ahora después del bautismo? ¿Nos unimos en oración, en acción de gracias? Se van a la fiesta. Es más, casi no asisten a la celebración litúrgica, no oran, el ambiente es más social, más a ver quién saca la mejor foto, quién está mejor vestido, que dar gracias a Dios por el don del bautismo. Ellos hacían esto, se reunían, daban gracias por todos y dice, ya que hemos conocido la verdad, le pedimos a Dios ser dignos de esa verdad con nuestra conducta. ¿Qué cristianismo tan fuerte tenían los primeros cristianos? Siglo II en Roma. Justino vivía en Roma dando clases, ¿se acuerdan? Seguimos. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente el beso de paz. Luego, al que preside a los hermanos, se le ofrece pan y un vaso de agua y vino, tomándolos Él tributa alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones que de Él nos dio. Es la primera parte de la Eucaristía, o sea, uno preside, así dice al que preside a los hermanos, se dan un beso de paz, luego se le ofrece pan y vino, él tomándolos tributa alabanzas y gloria al Padre en el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo. Trinitaria desde un principio la Eucaristía, ¿se fijan? Y luego dice, pronuncia una larga acción de gracias, que ahora ya está estipulado, nosotros la leemos. Ellos, una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones que de Él nos vienen. ¿Qué sigue a continuación? Y cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo, amén, amén. En hebreo quiere decir así sea. Desde un principio ese amén se ha conservado en la iglesia porque es hebreo. Porque sí, nosotros decimos Amén. Hay que usarlo con mucha fuerza, convicción y alegría que nos viene de nuestros mayores. Quedó esa expresión amén. ¿Seguimos? Y una vez que el presidente ha dado gracias y aclamado todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman ministros o diáconos dan a cada uno
de los asistentes parte del pan y del vino y del agua, sobre que se dijo la acción de gracias y lo llevan a los ausentes. Había comunión, había ministros extraordinarios. No había que ir a cursos ni nada, era otra. Pero a los que veían que eran fervorosos se les encargaba, que por cierto era un riesgo, porque podían ser descubiertos mientras llevaban la Eucaristía a los enfermos. Tenemos el caso en la iglesia de un niño llamado Tarcisio, que se le encargó en Roma llevar la comunión a los encarcelados. Lo descubrieron sus amigos paganos, niños, querían jugar con él y con lo que llevaba en sus manos, que era la Eucaristía, y no lo quiso soltar. Y lo empezaron a golpear para quitarle lo que llevaba, hasta que lo dejaron medio muerto. Ya medio muerto, sangrando, San Tarcisio vio a un soldado cristiano, Cuadrato se llamaba el soldado, y le entregó la Eucaristía. A los paganos no se las entregó. Y Cuadrato la llevó a los encarcelados, llevó a curar a Tarcisio y murió. Y es el patrono de los adoradores, de los niños que hacen adoración nocturna, se les dice los Tarcisios. Es en honor de este niño, ministro de la Eucaristía. O sea, era todo un riesgo, no nomás era llevo la Eucaristía, era encontrarse con gente que no creía, adversa, enemigos, y correr peligro hasta de su propia vida.